Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Qué bueno que estás otra vez conectado con nosotros en esta época en la cual pues estamos pasando con la cuarentena todavía y las edades son importantes. Los extremos de la vida nos marcan pautas en los cuales tenemos que tener sumo cuidado. La Organización Mundial de la Salud nos dice que entre el 2015 y el 2050 el porcentaje de habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando esto de un 12% a un 22%. O sea, empieza a aumentar el número de gente arriba de 60, 65 años. El promedio de vida está entre 83 años en el hombre y 86 años la mujer. Entonces, pues va a crecer esta población. Es por eso que hoy he invitado al doctor Juan Antonio Campos Gutiérrez. Él es decano de los geriatras en Nuevo León, es profesor de la cátedra de geriatría en la Escuela de Medicina del TEC Salud, es director médico y geriatra por más de 28 años en la Casa de Retiro de Luis Elizondo. Aparte de eso, él maneja y es director y coordinador en la Casa de Retiro Teresa de Calcuta, Sociedad Civil. Juan Antonio, qué gusto tenerte otra vez aquí platicando sobre la tercera edad y en esto que es los cuidados para el apoyo del adulto mayor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, doctor Córdoba, por haberme invitado y con mucho gusto platicar sobre lo que es mi pasión, los adultos mayores. Sí, porque tienes toda la vida dedicándote a esto. Así es. ¿Quién es un adulto mayor? ¿Quiénes son? ¿Cómo los podemos conocer? Sí, en nuestro país, bueno, en los países subdesarrollados, los adultos mayores se le da la edad a lo que son arriba de 60 años, porque en los países desarrollados el límite son 65 años, aunque ya se está estudiando pues elevar, ¿verdad?, ese rango de edad, porque pues son muy, como muy bien tú lo estás diciendo, la expectativa de vida está aumentando grandemente y pues una persona que se están jubilando ahorita a los 60 años, pues le quedan muchos años todavía de vida, ¿verdad? Entonces, y hay muchos adultos mayores que los retiran a los 60 años, claro, ahorita con la nueva ley a los 65, pero como quiera, pues son muy brillantes y es una lástima que se vayan a la casa porque tienen muchas que dar todavía, ¿verdad? En la industria, en el área profesional, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que ir modificando esas conforme pues esos rangos, ¿verdad?, de edad. Y así lo están haciendo los países ya desarrollados, ¿verdad? Y en nuestro país, bueno, en los países subdesarrollados es el límite de 60 años para decir son adultos mayores, ¿verdad? Entonces nosotros como México, adultos mayores arriba de 60 años. Así es. El Instituto Nacional para la Población de Adultos en México, el INAPAM se llama, ¿no? Sí, Sí, sí. te registran a partir de los 60 años de edad. Sí, Sí, así es. ahí es cuando te empiezan a registrar. Y ahora, INEGI, sí, ahora se llama. Okay. En la población actual en nuestro país y en Nuevo León, ¿cómo está de adultos mayores? Sí, bueno, en nuestro país de adultos mayores son poco más de 12 millones, ¿verdad?, en todo el país, mayores de 60 años, y en Nuevo León 575,000 adultos mayores, ¿verdad? Y como tú bien lo estás diciendo, esta población está aumentando grandemente, es decir, pues 12 millones no es mucho, y en realidad, si comparamos que el Estado de Nuevo León tiene todo el Estado de Nuevo León 5 millones de habitantes, ¿verdad?, junto con la área conurbada, pues es un mundo, ¿verdad?, de gente, ¿verdad? Entonces, decir 12 millones de gentes que pues son improductivas, que no trabajan, etcétera, ¿verdad?, que dependen pues muchos de una pensión, y entonces pues definitivamente
esta población va aumentando, ¿verdad? Se habla que para el año 2040 pues se va a triplificar, ¿verdad? Estamos hablando de 36 a 38 millones de mexicanos que van a tener más de 60 años de edad, ¿verdad? Entonces va a ser una carga bien grande en los sistemas de salud, en un país donde no estamos preparados ni con el personal profesional, solamente existimos 600 geriatras en todo el país, ¿verdad? Y no nada más geriatras, sino necesitamos enfermeras geriátricas, psicólogos, psicogeriatras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces necesitamos geriatrizar toda el área de salud, ¿verdad? Para poder atender a tanto adulto mayor que vamos a tener, ¿verdad? Sí, lo mencionamos al principio, los extremos de la vida. Sí. Pediatría y el otro lado, geriatría. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, dentro de estos extremos de la vida, si nos vamos al rango de geriatría, ¿por qué son más vulnerables los adultos mayores? Sí, bueno, porque son pacientes que están inmunodeficientes, son pacientes que padecen muchas enfermedades crónico-degenerativas o padecen enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, problemas de colesterol alto, problemas de problemas osteodegenerativos, ¿verdad? Y que eso hace que tengan menos actividad, ¿verdad? Debemos de cambiar por todos esos hábitos, ¿verdad? No nada más decir, pues ya tengo 60 años y ya me voy a jubilar, o ya tengo 65 años, me voy a jubilar y ya me voy a ser inactivo, ¿verdad? Yo creo que tenemos que cambiar esa mentalidad, ¿verdad? De toda la gente que se va a pensionar y a jubilar, ¿verdad? Por tener más actividades, ¿verdad? Para, pues, precisamente evitar todas estas enfermedades y más que todo controlarlas, ¿verdad? Más que evitarlas, para pues también llevar un mejor control, ¿verdad? Ya que las enfermedades al estar presentes, pues lo va a hacer más vulnerable. Ok, tú estás mencionando que al llegar a estas edades tiene que tener más cuidado la persona, tanto el hombre como la mujer. La mujer desde que inicia su etapa de transición a los 35, 40 años por los cambios hormonales que tiene, y lo que ya llega a los 48 años en promedio en la mujer mexicana, entonces ella va a tener unos cambios hormonales más importantes que el hombre. Sí, ¿sí? Así es. ¿Desde cuándo se sugiere que el hombre y la mujer empiecen a acercarse más a su revisión cotidiana para llegar a esta edad, 60 años, y tener la salud más óptima posible? Pues a los 50, ¿verdad? O sea, claro, con el ginecólogo, como en el caso tuyo específicamente, ¿verdad? Que tú eres ginecólogo, en el caso de la mujer, y por ejemplo con el médico internista, antes de los 60 o alrededor de los 50, ¿verdad? Y ya acercándose a los 60, pues con el geriatra, ¿verdad? Con el geriatra. ¿Y cuáles serían las principales enfermedades que se empiezan a presentar con esta edad? Con esta edad, bueno, por ejemplo, en la mujer, pues la osteoporosis, ¿verdad? Por ejemplo, es una enfermedad silenciosa que pues hay que prevenirla y en etapas de premenopausia o menopausia, ¿verdad? Pues hay que detectarla y hay que preparar a la mujer para que no pues llegue a padecerla y a fracturarse, ¿verdad? Y en el hombre, pues obviamente, bueno, en la mujer también, como hay pérdida hormonal o cambios hormonales, va a tender a haber un aumento de la obesidad, ¿verdad? Que es muy importante el control, ¿verdad? Para que no haya ese cambio en cuanto a la constitución corporal, ¿verdad? De la obesidad, por ejemplo, en la mujer, y no desarrollar en un momento dado lo que es hipertensión o diabetes, que muchas veces van de la mano. También en el hombre, pues, por ejemplo, en la mujer, pues también lo que es la detección oportuna de DOC, de cáncer de mama, ¿verdad? Y en el hombre, pues también lo que es el cáncer de próstata, ¿verdad? Y pues también la obesidad, los problemas osteodegenerativos, un control, o más que todo, lo que es el peso, ¿verdad?
y el control de si tienen en un momento dado enfermedades crónico-degenerativas como es la diabetes o la hipertensión, pues un control adecuado de estas. Al ampliar esto y estar haciendo una revisión de su salud, esto va a hacer que la sociedad tenga una mejor perspectiva en conjunto para todos ellos. Claro, claro que sí, definitivamente. Sí, y entonces estos revisiones deben de estarse haciendo ya continuamente. Sí. ¿Qué estudios se le pedirían a un hombre? A un hombre, pues, adulto mayor. Adulto mayor, pues son los exámenes de rutina, lo que es la VH, el perfil bioquímico, el antígeno prostático. Si es un paciente con diabetes, pues la hemoglobina glicosilada, el teletórax, y es muy importante también lo que es cambiar sus hábitos alimenticios, ¿verdad? Porque ahorita un general de orina, por supuesto, y también lo que es mandarlo con el odontólogo para las cuestiones dentales, que es muy importante, ¿verdad? Porque muchas veces la cuestión dental la dejamos hasta el final o cuando tenemos algún problema ahí de dolor, ¿verdad? O que nos está molestando alguna caries, también que no se nos olvide eso y cambiar nuestros hábitos alimenticios, ¿verdad? Porque tenemos malos hábitos alimenticios o problemas de tabaco o alcohol, también hay que trabajar sobre eso y definitivamente ahorita, por ejemplo, en relación a lo que es la prevención y evitar más que todo lo que es las enfermedades de deterioro cognitivo, lo que son las demencias. Por ejemplo, ya todo está encaminado a situaciones de una alimentación bien balanceada, adecuada, bajar de peso, hacer ejercicio, ¿verdad? Es una de las cosas importantísimas. Convivir, ¿verdad? Con tus vecinos, o sea, relacionarte, ¿verdad? Porque fíjate, a esta edad, el otro día estaban pasando los videos en las redes y mencionaban un sinnúmero de personas que arriba de los 60 años empezaron a tener sus triunfos, Ajá. y triunfos a nivel muy importante. Sí. Inglaterra con su ministra y etcétera, ¿no? Todos ellos son personas arriba de 60 años de edad. Sí. Tú mencionaste el estado cognitivo, o sea, el estado de intelecto, sí. el estado de razonamiento, el estado de orientación en las 3 esferas, tiempo, espacio y persona. Y las demencias, ¿cuándo empiezan a aparecer? ¿Hay una edad específica o puede ser un riesgo a partir de los 60 años de edad? Sí, bueno, la edad sí es importante, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahorita, qué bueno que me dices, que me haces esa pregunta. Ahorita se están haciendo estudios, se habla, por ejemplo, específicamente la demencia más común es la demencia tipo Alzheimer, y se habla de que cuando aparece la enfermedad o aparecen los síntomas, no es arriba de los 60 años. Se habla de que la enfermedad empieza en promedio a la edad de los 38 años. Fíjense, esto, o sea, es una hipótesis y teoría que está agarrando cada vez más fuerza, que se están haciendo estudios. ¿Por qué? Porque hay ahorita un estudio Barcelona, que se están haciendo con niños Down en España. De cuenta que todos los niños que nacen en España, niños Down, desde que son pequeñitos, como tú sabes, los niños Down desarrollan enfermedad de Alzheimer, una demencia, los niños añosos, y ahí tienen un banco de niños, o sea, puros niños desde que nacen, los están siguiendo, y ellos han visto que el promedio para desarrollar la enfermedad de Alzheimer es a los 38 años. Entonces se están basando en que el ser humano en general, no nada más el Down, El Down, sino
en promedio, todas las personas que vamos a desarrollar la enfermedad es en promedio 38 años. Ahorita, claro, como es una enfermedad multifactorial, pues hay que ver cómo la podemos detectar a esa edad, ¿verdad? En una persona supuestamente normal, ¿verdad? Entonces, no necesitamos tener 60 años o más, ¿verdad? De hecho, aquí en Nuevo León hay un caso de hace muchos años de una persona, está registrado a nivel mundial, de una persona de 30 años, ¿verdad? Con Alzheimer, que se reportó y se le hizo una biopsia en vivo, una biopsia de cerebro en Miami, y está reportada a nivel mundial, ¿verdad? Pero hace como 25 años, pues, ¿verdad? Entonces, sí, la enfermedad de Alzheimer Es de la demencia más frecuente, más común. Más común. Ahora, si yo tengo un paciente, un familiar, la tercera edad, ¿cuáles serían los cambios, se llaman cambios cognitivos, sí, que yo pudiera empezar a tener en relación para ir orientándome hacia una demencia? Sí, bueno, son las alteraciones cognitivas, como tú lo dices, es la pérdida de la memoria para hechos recientes, ¿verdad? Es lo más notorio, o las alteraciones del juicio, del intelecto, del raciocinio, del cálculo, ¿verdad? Son las alteraciones cognitivas, ¿verdad? O sea, el paciente... Si lo desglosamos, ¿cómo le podríamos decir? Llega una persona y dice, oye, tu familiar, quiero que le revises esto y esto. O sea, pensamiento, alteraciones, como tú mencionabas. Sí, nosotros tenemos un estudio, un pequeño estudio que hacemos de escrutinio, es una escala de Fonstein, ¿verdad? Es la más usada a nivel mundial, ¿verdad? Son 30 preguntas donde les preguntamos, donde hacemos preguntas sobre todo esto, ¿verdad? Sobre lo que es el cálculo, por ejemplo, el nombre, cuál es su nombre, su edad, ¿verdad? Y en base a eso, por ejemplo, que palabras, a ver, le voy a, dependiendo, ¿verdad? Si él tuvo, si es una persona con arriba de secundaria, le preguntamos, a ver, le voy a decir de 100, quítemele 7, de 100 le quita 7, ¿cuánto le queda? No, pues 93, y de 93 le queda, es para ver el cálculo, ¿no? Y póngame una oración, a ver, y son preguntas, ya es un formato hecho, y en base a eso se saca una numeración, un número, ¿verdad? Donde vemos si el paciente tiene un deterioro, si está normal o tiene un deterioro cognitivo leve, moderado o severo. Claro, no es diagnóstico, pero nos da una pauta para saber si el paciente tiene una alteración de la cognición, ¿verdad? Así y al diagnosticar esta demencia, esta alteración de la cognición, ¿qué se sigue? Ahí nunca podemos decir que es un paciente con una demencia tipo Alzheimer, ¿verdad? Porque, por ejemplo, que es la más común, siempre hablamos de probable, porque para poder diagnosticarla 100% tendríamos que hacerle una biopsia, y en vivo no se hace, porque solamente en el cadáver. Ahora se le ha cambiado el nombre de demencia, ya no ni demencia senil, porque está viejito y se le olvidan las cosas, y pues está viejito y se le olvidan las cosas, es demencia senil, ¿verdad? Demencia, pues se le olvidan, y senil porque está viejo. Tienes que ponerle un apellido, y ahora se le llama trastorno cognitivo mayor, ¿verdad? Para referirse a todas las demencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas personas pues ibas y consultabas con el médico y, oiga, se me olvidan las cosas, y algunas veces pues se me olvida contar o esto, usted tiene demencia, y gente que se suicidaba, ¿verdad? Sí, porque la palabra demencia pues es terrorífico, ¿no? Sí, da pavor. Exactamente, da pavor saber caray. ¿Qué me va a pasar? Sí, ¿En qué voy a terminar? Exactamente. Por ejemplo, Mayra Nava, gusto saludarla. Mayra dice, ¿existe alguna terapia para prevenir el Alzheimer a corta edad? Definitivamente que era lo que yo comentaba ahorita en relación a que
todo lo que tenemos que hacer ahorita va encaminado a, si eres obeso, tienes que bajar de peso. Si padeces, por ejemplo, de hipertensión, de diabetes, de colesterol, todas esas enfermedades crónico-degenerativas tienes que llevar un control adecuado. Si tienes apnea del sueño, pues tienes que atenderte, porque estos padecimientos están en relación a desarrollar en un momento la demencia. Por ejemplo, un 8% de los diabéticos no controlados van a desarrollar una demencia tipo Alzheimer, ¿verdad? Entonces, tienes que controlar tu diabetes, ¿verdad? Entonces, el llevar un peso adecuado, el tener un peso adecuado, el controlar todas estas enfermedades crónico-degenerativas, el hacer ejercicio es importantísimo, ¿verdad? El ejercicio, ¿verdad? No de correr, no de ser un atleta, no, simplemente de caminar. El interactuar con la gente, con tus vecinos, con tus amigos. ¿Por qué? Porque una persona que se encierra, ¿verdad?, en su mundo, esos van a desarrollar depresión, ¿verdad? Y esos en un momento dado, esos individuos pueden desarrollar. De hecho, las personas que se deprimen van a tender a desarrollar una demencia, ¿verdad?, en forma crónica. Dos depresiones en un individuo que en su periodo de vida ha desarrollado en 2 ocasiones tratadas, 2 depresiones, ¿verdad?, tiene más riesgo de desarrollar una demencia, ¿verdad?, en su etapa de adultez. Entonces, todo ahorita va encaminado a, por ejemplo, a estudiar otro idioma, ¿verdad? También es otra de las situaciones, no de tu lengua materna. Estudia lo que quieras, inglés, italiano, francés, lo que tú quieras, ponte, ¿verdad?, a estudiarlo, ¿verdad?, a practicar deporte, a interactuar con individuos, a tener una dieta balanceada, ¿verdad?, balanceada en calidad, y evitar los hábitos. Si fumas, quítate de fumar. No estamos descubriendo el hilo negro, ya lo sabemos, ¿verdad? Definitivamente que el alcohol, claro, depende de la cantidad que tomemos. El alcohol, el tabaco, las drogas, pues te destruyen las neuronas, ¿verdad? Entonces todo eso te lo tienes que quitar, ¿verdad?, para poder en un momento dado cuidar tus neuronas, ¿verdad? Porque eso, pues, vas a tender a desarrollar en un momento dado una demencia. Fíjate qué importante esto. Vamos a saludar a Maga. Saludos desde Metepec, Estado de México. Gracias, Maga, por estarnos escuchando allá en el Estado de México. Un saludo desde aquí para ti, con todo gusto. Ahora, estas demencias tienden a ir individualizando a la persona, ausentándola de la realidad y vienen a causar una incapacidad. Claro. ¿Estas son causas de incapacidad? ¿Y cuáles otras son causas de incapacidad? ¿Qué otra causa de incapacidad pudiera presentarse en un adulto mayor, aparte de la demencia? Aparte de las demencias, pues, por ejemplo, pues insuficiencias cardíacas, por ejemplo, en etapa avanzada, problemas osteodegenerativos, ¿verdad?, de rodillas, de columnas, osteoporosis avanzada, ¿verdad?, que el paciente tenga riesgo de fracturas o fracturas múltiples. Oye, pues no se puede mover, pues se va a fracturar, ¿verdad?, este paciente, ¿verdad? Tienes que tenerlo con mucho cuidado porque pues en cualquier momento se cae y se fractura, ¿verdad? En fin, son algunos... Todos hemos tenido un adulto en nuestra casa, ajá, que ha requerido de estos cuidados. Y empieza el conflicto de qué hacer, qué no hacer. Lo dejo, me desaparezco. Empiezan los conflictos familiares. ¿Qué se hace en este caso? Tú que tienes toda la experiencia de más de 35 años trabajando en esto, ¿no? Sí. Bueno, aquí viene, lo que pasa que ahorita, antes eran otros tiempos, ¿no?, donde las parejas, o más que todo los matrimonios, para empezar, la expectativa de vida, ¿verdad?, como bien lo dijiste al principio, ya ha aumentado grandemente. Ya las generaciones no son de 3, donde son
los hijos, los papás y los abuelos. Ahora son los bisabuelos y los tatarabuelos, ¿verdad? Y donde muchas veces los hijos, ¿verdad? Y los abuelos, los hijos también son abuelos ya y están enfermos, ¿verdad? Y no pueden cuidar a sus padres. O la otra, también los matrimonios, pues los dos trabajan y los hijos, pues todos andan trabajando o estudiando, ¿verdad? Y el abuelo o los abuelos se quedan solos. Y el estar solos muchas veces hace que se depriman, que no se tomen sus tratamientos de sus enfermedades y se descompensen sus presiones o sus diabetes y se atrofien cerebralmente, ¿verdad? Porque nosotros vemos cuando optan por llevarlos a una casa de reposo donde interactúan con otros adultos mayores y donde tienen más actividades y comen a sus horas, se levantan temprano, se duermen temprano, etcétera, y tienen sus actividades de terapias ocupacionales. Esos pacientes, haz de cuenta que reviven, son otros. Oiga, doctor, ¿qué le está dando? ¿Qué le están dando aquí? Oiga, mi mamá es otra, mi papá es otro. No, nada. Simplemente está interactuando con otro. Y tú lo ves que ellos, por ejemplo, oiga, ¿lo puedo sacar? Sí, sáquelo. Y lo sacan. Y te dice, oiga, pero a lo mejor se quiere ir conmigo. No, no se va a ir. Oye, y le dice, ¿sabes qué? Llévame, ¿a dónde? Pues allá donde estoy yo, a mi casa. ¿A dónde? ¿A tu casa donde vivías? No, a mi casa donde fui, donde estoy con mis compañeros, porque me tiene que dar de cenar. Oye, es que ya cenaste. No, pero yo tengo que volver a cenar ahí, ¿verdad? Pues si mi Es el cena horario. está, Tienen sí, un horario establecido. Sí, y me tengo que dormir y todo. O sea, porque están ya adaptados, ¿entiendes? Entonces, yo creo que este tipo de establecimientos, lo que son las casas de reposo, no asilos, porque la palabra asilo... Era lo que te quería decir. Sí. ¿Cuál es la diferencia de una casa de retiro, casa de reposo a un asilo? Sí, mira, el Luis Elizondo, que tú conoces, Sí. tú algún día lo conociste, el asilo, pues el nombre es asilo. Y siempre, oye, no, es que no quieren venir. Yo estuve 28 años ahí como geriatra y director médico y me preguntaba el consejo, oiga doctor, ¿y por qué no quieren venir los ancianos? Porque dicen, no, ahí no me lleves. Porque no es lo mismo, entonces buscamos, oye, no es lo mismo casa de retiro o casa de reposo, asilo. La palabra asilo pues está muy estigmatizada, ¿no? Sí. Buscamos, ¿verdad? O sea, no es lo mismo el decir, oye, te voy a llevar al asilo. No, ¿por qué me vas a llevar al asilo? Porque la gente piensa que el asilo es un lugar maloliente, es un lugar de abandono, es un lugar donde están los pacientes locos, ¿verdad? Así te lo dicen, ¿verdad? Entonces, casa de reposo. ¿Y qué es eso? Pues casa de reposo, casa de retiro. Oye, ahí hay gente donde vas a convivir, ya se la vendes al papá o al familiar de esa forma, y dice, no, pues sí, vámonos ahí, voy a la casa de reposo, voy a la casa de retiro, ¿verdad? Es como cuando decíamos, cuando éramos estudiantes, tú y yo, ¿verdad? Que la Cruz Roja se llevaba a los heridos, y la Cruz Verde... Se llevaba a los muertos. Exactamente. Cuando éramos estudiantes tú y yo, ¿verdad? Sí. Así era, ¿verdad? Así se decía, le voy a hablar a la Cruz Verde, no, a la Cruz Verde no, decían los pacientes, háblele a la roja porque estoy vivo. En el coloquio y en el léxico mexicano era un cucarachazo y un mayatazo. Sí. Cucarachazo de la Cruz Roja que se lleva a los heridos. Ese estaba muertito, van a ver un mayatazo porque se va a venir la Cruz Verde por él, ¿no? Así era. Entonces, estas casas de retiro pueden tener habitaciones comunes o habitaciones individuales. Así es. ¿Sí? Así es. Y tienen todo un personal preparado para atender a estas gentes. Así es, sí. ¿Cuál es la diferencia de tener una cama normal a una cama hospitalaria? Bueno, depende, ¿verdad? Depende. Nosotros, por ejemplo, el concepto que nosotros manejamos son pacientes que tienen limitaciones, muchas limitaciones. Nosotros manejamos camas de hospital porque tienen muchas limitaciones los pacientes. Hay actividades
actividades de la vida diaria. ¿Cuáles son las actividades de la vida diaria? Pues son las que el paciente, por ejemplo, en la mañana se puede levantar solo, se puede vestir, se puede duchar, puede ir al retrete solo, ¿verdad? Esas son las actividades, puede vestirse, puede comer, son las actividades básicas de la vida diaria. Las actividades instrumentales ya son, oye, pues agarra el teléfono y déjame hablarle a mi hija, déjame, ¿verdad? Mis cuentas bancarias, ¿verdad? Son ya más... específicas. Sí, más y especiales, ¿verdad? Porque el paciente debe estar... Poder cognitivo. Sí, exactamente, debe estar muy bien acá. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, ahí puras habitaciones individuales con cama de hospital, porque esos pacientes requieren de que el personal los lleve al baño, los bañe, ¿verdad? Muchos de ellos, o los esté supervisando, ¿verdad? Que estén bañando, oiga, a ver, enjuáguese bien, enjabónese bien, etcétera, etcétera, o déjeme ayudarle, ¿verdad? Estarlo viendo, ¿verdad? Y las pabellones de varias camas, pues bueno, ahí están todos juntos. Pero en mi experiencia, siempre los adultos mayores, cuando son pabellones así, pues oye, el clima, oye, no, a mí no me gusta el clima, ¿verdad? Y había conflictos ahí, ¿verdad? Se peleaban entre ellos, ¿verdad? Sí. Se pelean, ¿verdad? Y a mí, préndame el clima, ¿verdad? Oiga, no, pues, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Verdad? Yo no me gusta, y se peleaban. Entonces ahí andan separándolos, ¿verdad? Es que le gusta es una habitación individual. Individual, ¿verdad? Definitivamente. Causas de muerte ya, por último, en estos pacientes. Sí. Ahora, fíjate, ponemos causa de muerte y esta gran pandemia que hemos tenido de COVID. ¿Cómo has visto tú que manejas adultos mayores? Sí. Bueno, sí, yo quiero decirte, qué bueno que me dices lo del COVID. Mira, en realidad se ha estigmatizado, y está bien por forma de prevención y todo, ¿verdad? Pero creo que aquí en el estado de Nuevo León se ha hecho una gran labor en cuanto a la prevención de COVID, ¿verdad? ¿Por qué? Porque créeme que, bueno, hemos tenido la experiencia europea y americana, digo, desgraciadamente terrorífica, ¿no? En cuanto, o muy desagradable, ¿verdad? Porque la mortalidad allá fue arriba del 50% en las casas de reposo, y asilos. En Estados Unidos, más del 50%. Quiero decirte que aquí en el estado de Nuevo León, y te lo presento con números, de los 3,200 adultos mayores en el estado de Nuevo León que hay, es del menos del 1%. Por eso te quería traer para clarificar esta información que se tiene con respecto a las casas de reposo y sobre la gente que está ahí, que afortunadamente el deceso de estas personas por COVID ha sido muy bajo. Muy bajo, muy bajo. Y esto ha sido a la gran labor. Hay una oficina del DIF, ¿verdad?, que está encargado de los asilos. Han trabajado intensamente desde antes, ¿verdad? O sea, trabajando, tienen varios años. Sexenios atrás. Sí, ordenando, ¿verdad? Que se ordene bien, todo lo de... Y eso es muy bueno, ¿verdad? De historias y todo. Y ahora con esto del COVID, pues las situaciones de los filtros, oigan, y todo eso. Y claro, Salubridad vino y reforzó, ha reforzado Salubridad obviamente, y ha servido. Tenemos 147 asilos, al menos esos son los registrados, que hay más en forma clandestina, y que Salubridad pues ha cerrado, ¿verdad? Algunos, pero no créeme, esa es la estadística y la hay, ¿verdad? La estadística se tiene, ¿verdad?, de los muertos en las casas de reposo en el estado de Nuevo León. Ese es un ejemplo a nivel mundial, porque muchos, pues bueno, están bien armados claro, nos ayudó mucho la experiencia europea, ¿verdad?, que como tú sabes, los tratamientos pues son empíricos prácticamente con esto del COVID, ¿verdad? Pues ¿dónde? Oye, te tienes un enemigo que es invisible, pues, oye, pues ¿cómo te defiendes? Y en este caso, fíjate, la pregunta mayor, con el tiempo, una persona adulta, si deja ver a sus familiares, ¿puede llegar a no reconocerlas? Cuando el paciente tiene trastorno cognitivo mayor, sí.
Cuando tiene Sí. trastorno cognitivo mayor, demencia que va a ir haciendo que Sí, pierda sus sí, facultades claro. de identificación de Sí, persona, definitivamente de que sí. tiempo, de Sí, espacio, sí. de todas esas Sí. estructuras, ahí sí va a perder. Sí, va a perder, sí. Pero si no tiene Y este aunque lo trastorno, tuviera ya en su casa, lo mismo, porque sí. el paciente llega el momento que su cuidador o su cuidador primario, llámese hijo, hija, o le va a decir, tiende a decirle, oye, mamá, papá, ¿verdad? Tienden a eso. Sí, como pues lo está proveyendo de cuidados y todo, y tiende a decirle mamá, papá. Fíjate ¿Verdad? qué cosa, ¿no? Ujú. Cómo va pasando el tiempo y por la prolongación de nuestra vida que debemos de prepararnos, como las recomendaciones que dices tú, que hay que poner en un peso estable, un índice de masa corporal adecuado a Así tu es. talla, ¿sí? Buenos alimentos, quitarte los tóxicos, Así es. hacer ejercicio, Hacer ejercicio, comunicación, comunicación, hacer una actividad o una manualidad que te haga moverte y que te haga pensar, tejer, tejer, excelente. tocar guitarra, Tocar aprender a guitarra. tocar guitarra, Ujú. aprender a tocar piano, un idioma, Un idioma. fíjate. Hacer, oye, me pasaron un video de una anciana de 80 años, Colombia, estudiando en una universidad, una licenciatura, y acabó con jóvenes de 22 años. Sí, Y acabó, o sea, nunca es tarde, hombre, para poder estudiar lo que tú quieras. Oye, yo quería ser médico, pues, oye, entonces te acuerdas de aquel señor cuando, ¿te acuerdas? Sí, te acuerdas, sí, aquel De hombre 60 y tantos años. que estudiaba ¿verdad? medicina, Estaba sí, estudiando medicina. y terminó la carrera. Y la terminó, ¿verdad? O aquella doctora, y ella anda por ahí, una invidente, Sí, ¿verdad? también, Y, sí. y ejerce la doctora, Yo la he visto ahí la veía ahora con los laboratorios que nos invitaban, y invidente, o sea, no hay imposible, ¿verdad? Para poder en un momento dado, no nada más medicina, lo que tú quieras estudiar, ¿verdad? Todo se puede hacer. Todo se puede ver, y más en esta edad, ¿verdad? No, que te dé vergüenza o algo, no, hombre, olvídate, ¿verdad? O sea, digo, por eso dicen que el inglés no lo aprendemos los mexicanos. ¿Por qué no lo aprendemos? Porque pues tenemos miedo a hablar, ¿verdad? O sea, hablar en inglés. El inglés, sí. O equivocarnos, ¿verdad? Expresarte en inglés. Y que te equivoques y se rían. Pues, dicen los gringos, oye, se equivocan y nos reímos y les vale, ¿verdad? Y siguen hablando y lo aprenden muy bien. ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no intentar ir a Así algún es, lugar a sí. hacer todas estas actividades? Así es, ¿verdad? ¿Qué nos dejas de consejo para toda la gente que nos está escuchando, que va a ver el video? Sí. ¿Qué nos recomiendas? Yo recomiendo que, pues, que vivamos el día como el último, ¿verdad? Y que, o sea, lo vivamos bien, espiritualmente, que nuestra salud la cuidemos, que recordemos que no hay otra vida más que esta. No hay con que voy a hacer esto y lo voy a hacer mañana. No, no, no. Propónganse hacer lo que ustedes quieran, vivan bien con sus familias, sean felices, ¿verdad? Eso es lo más importante. Cualquier cosa, cualquier detalle, cualquier pregunta que quieran ustedes hacerles al doctor Juan Antonio Campos, lo pueden encontrar en Facebook como Retiro Casa Teresa de Calcuta. Los teléfonos son el 818 88 39 603. Lo repito, 818 88 39 603, y otro teléfono el 812 318 0110. 812 318 0110. Juan Antonio, muchísimas gracias. Gracias, La doctor. información que nos das, que las casas de retiro aquí por el COVID han tenido una excelente proceso de manejo y de cuidados, pues es algo que la gente tiene que escuchar, sí, y que debe de cuidarse.
Estamos pendientes para volver a platicar. Y Cuando les agradezco. gustes. Muchas gracias. Gracias. Y les agradezco a usted. Yo soy Roberto Córdoba, que estamos en Entre Amigos. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera, en el audio control, Alex Rivera, poniéndonos también la pantalla. Y te invito a que te suscribas en nuestro canal de YouTube en Doctor Córdoba Entre Amigos. Nos vemos aquí el próximo martes. Que tengas un excelente día. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.